Juan capítulo 19. San Juan 19, me gustaría pensar un poco esta mañana, siendo que es el primer domingo del mes. Creo que hace tiempo que no lo hacemos, hacer unas reflexiones sobre el Calvario, siendo que hoy participamos de la Cena del Señor. Y deseo volver a leer el pasaje, Lucas 19, versículo 17. Van a hacer algunas reflexiones esta mañana. Dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Si estudian las Escrituras, esa frase, Jesús en medio, se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Es una verdad preciosa cuando uno la estudia. Por ejemplo, en Mateo 18 dice: donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy yo en medio. La presencia continua de Cristo. La presencia continua de Cristo. Nos dice en Juan, el capítulo 20, que cuando estaban reunidos en el aposento alto, apareció Jesús y se puso en medio de ellos. Cristo siempre en medio. La persona central. Creo yo, estudiando las Escrituras, que Cristo es la persona central de la Trinidad. Él es el enfoque principal de la deidad. No minimizando ninguna de las otras personas, pero si estudiamos las dos grandes obras que habla la Biblia, una de la creación y otra de la redención, Cristo es la centralidad de ambas. Escribió, dice el versículo 19, también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso ya lo he dicho otras veces, pero para refrescar la memoria, para recordar, quizás algunos no lo tienen en mente a esto, que para los judíos esa frase, cada letra comenzaba con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. O sea, esas iniciales, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, cuando ellos leían las iniciales principales de cada frase y decía Jehová en la cruz. Por eso ellos recurrieron a pedirle a Pilato que cambie la frase, que ponga otra cosa, que no diga que él dijo ser Rey de los Judíos, pero que no ponga eso, porque en realidad lo que ellos estaban leyendo arriba de la cruz era Jehová, que se remonta al Antiguo Testamento, a la situación, a la historia de Abraham con su hijo Isaac. Cuando Dios le dijo a Abraham, una vez que había presentado a su hijo y Dios le había dicho que no lo mate, una vez que había sucedido todo eso, Dios le dijo a Abraham: Jehová se proveerá a sí mismo. Jehová se proveerá a sí mismo para el sacrificio. Lo que estaba diciendo, y es más específico, Dios a Abraham le dijo: en este lugar. El lugar donde Dios le dijo a Abraham que lleve a su hijo, en el monte Moría. El monte Moría, geográficamente donde Abraham puso a Isaac en el altar, es exactamente donde Dios el Padre puso a su hijo en el Calvario. Geográficamente el mismo lugar. Por eso la Escritura dice: Jehová se proveerá a sí mismo. No pongas tu hijo, yo voy a poner el mío. Como siempre digo, en el momento de la cruz, en el momento que Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, no hubo una voz del cielo que dijo: detén tu mano,
no le hagas daño al muchacho. Y Abraham, bueno, contentísimo seguro de que no tenía que hacerle daño a su propio hijo. Pero cuando estaba Cristo en el Calvario, Isaías dice, la espada de Jehová atravesó su corazón. Cristo, no hubo una voz del cielo que frenó este hecho. No hubo nadie que diga, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, no le hagas daño al niño, no le hagas daño a tu hijo. No hubo una voz del cielo. El que tenía que atravesar el corazón de su hijo, el que tenía que traer la condenación, el que tenía que traer la ira, era el Padre. Por eso Flavel en su comentario de esto dice que los ángeles miraban en el cielo en la misma hora que Cristo estaba crucificado y veían como el Padre se llenaba de ira, sacó la espada, desenvainó la espada, preparado para castigar a lo que ellos pensaban que eran los enemigos de Cristo. Y comenzó a descender en ira y trajo la espada. Y los ángeles como regocijándose que al fin justicia se hacía. Pero en vez de matar a los opresores, a los romanos, en vez de castigarlos a ellos, la espada, el fuego cayó sobre el inocente cordero. Ellos se sorprendieron. ¿Cómo puede ser? Pasó en los días de Elías, cuando estaban los 850 profetas de Baal. Y Elías le dijo a Dios, manda fuego del cielo. Y uno diría, el fuego caería sobre los 800 profetas de Baal y morirían todos. Pero el fuego cayó sobre el inocente cordero. Por eso cuando enseñamos Levíticos, los cinco sacrificios, uno de ellos veíamos una y otra vez que el que tenía que matar el cordero con el cuchillo era siempre el oferente. O sea que él era la causa de que moría el cordero. Y dice así, versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Y dijeron los principales sacerdotes de los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, y esto es significativo porque era la que usaba el sumo sacerdote en Israel. Por eso muchos comentaristas dicen que Cristo llegó como sumo sacerdote a la cruz y luego se sacó la túnica, le sacaron la túnica obviamente y pasó a ser el sacrificio. La idea del Antiguo Testamento de Números capítulo 20, cuando Dios hizo desnudar a Aarón, y una vez que Aarón fue desnudado, sus hijos estaban con él, tomaron las túnicas de Aarón y se las pasaron a sus hijos. Y la idea es, esa túnica, que es su eterna justicia, pasa a ser la nuestra por imputación. Tomando, dice también, la túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido arriba abajo. En ese momento es cuando Cristo expresa la primera parte de las palabras del Calvario, que es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento estos soldados romanos que se estaban burlando de su justicia, que estaban echando suerte sobre esta túnica especial, había 4 soldados, con actitud arrogante, injuriosa, burlona, despreciativa, menospreciativa, estaban los más cercanos a la cruz, pero por ahí cerca había otros 4. Eran mujeres. Dice así, versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada uno, tomaron también su túnica, la cual era de sin costura, de un solo tejido arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Si estudian más la Escritura, nos damos cuenta que el de quién será terminó siendo para los 4. Por gracia, los homicidas de Cristo fueron perdonados. Al final del hecho del Calvario, el líder de este grupo de 4 miró hacia la cruz
y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y hubo una respuesta a la oración inmediata de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y fueron perdonados. Y esos 4, sin saber, iban a participar de esa eterna justicia. La suerte cayó sobre los 4. La misericordia y la gracia de Dios cayó sobre los 4. Dice el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús. Y acá menciona 4 mujeres. Su madre, la primera. La hermana de su madre. ¿Notan esa relación? Esa es la madre de Juan y Andrés. Su madre, María. La hermana de su madre, que otras traducciones dicen Salomé. Esa es la mamá de Juan y Andrés. Hermana de María. O sea que, en un sentido indirecto, obviamente, Jesús era primo de Juan y Andrés. Seguimos leyendo. María, mujer de Cleofas, mucho no sabemos de ella, pero de esta última sí. María Magdalena. Tenemos la escena de 4 soldados romanos que se están burlando e injuriando, y tenemos la escena de 4 mujeres que están en quebranto, en llanto y en silencio. No pueden hacer nada por Cristo. ¿Qué sabemos de ellas? Lo que sabemos es que estas mujeres, con muchas otras, dice Lucas capítulo 8, les servían durante todo su ministerio de sus bienes. Y ahora, estas mujeres, mirando a Cristo, no podían atender, pero una en especial. Y no somos para nada enfáticos en que María es algo más que otras mujeres. Pero sí quiero recalcar esto esta mañana, que María, la madre de Jesús, humanamente fue bendecida con un favor que nosotros no entendemos ni comprendemos. Ser madre, ella dijo, de mi Señor. Ser madre de mi Señor. Es interesante, hermanos, lo digo a modo de dato nomás, que en los 4 evangelios nunca Cristo llamó a María su madre. En los 4 evangelios nunca Cristo llamó a María su madre. Las 2 veces que habla de ella en Juan capítulo 2 y Juan 19 la llama mujer. Le dice mujer. En el capítulo 2 es en el principio de su ministerio y en el capítulo 19 es al fin de su ministerio. María está al principio y al fin. Y en esas 2 ocasiones Jesús le dice a María mujer, y cuando llegamos al capítulo 19 le dice mujer. Es la palabra griega geno, de donde viene nuestra palabra ginecología. Era un término usado de respeto en el Nuevo Testamento para mujeres. Si se acuerdan, en Juan 8, Cristo, cuando miró a la mujer agarrada en el acto de adulterio, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Cada vez que Cristo usaba esto, lo usaba a manera de respeto. Era un término, dice Sproul, tierno. Era un término que se usaba para la mujer como decir señora. Era un término que pertenecía a la ternura y al respeto, no a un término menospreciativo. Nosotros hoy podemos usarlo como menospreciativo. Se usa esa mujer o algo muy bajo y despreciativo. No así con el Señor. Él le dijo a María, mujer. Pero nunca, ¿por qué el Señor no la llama madre? O las Escrituras mencionan a ella como madre, y el Espíritu de Dios a través de la pluma de los apóstoles y de los que escribieron los evangelios puso su madre, su madre, su madre, su madre, su madre. Siempre el Espíritu Santo recalcó quién era María.
saber a eso y entender que la Biblia no dice cualquier mujer, era su madre. Pero Cristo nunca le dijo a ella, mamá. Nunca. ¿Por qué? Porque mantuvo la distinción, mantuvo la distancia por el gran problema que hoy surge en la Iglesia Católica. ¿Por qué Dios escondió los huesos de Moisés? ¿Por qué Dios enterró a Moisés y nadie sabe hasta el día de hoy dónde está enterrado? Judas nos dice que Satanás contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué contendían por el cuerpo de Moisés? La Biblia dice, suponemos que es porque si Israel se agarraba de los huesos de Moisés, como hicieron con tantas otras cosas, sería que adorado, idolatrado. Cristo mantuvo la distancia con su mamá. La llamó en las dos ocasiones que le habló. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, Él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dijo, no son los que hacen la voluntad de mi Padre y guardan los mandamientos. Eso es mi madre y esos son mis hermanos. Pero hay una atención específica de María. Fíjense ahí el pasaje, versículo 25, de estas 4 mujeres. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente. Esta verdad no sé cómo recalcarla esta mañana, queridos hermanos. Yo he sido pastor, no sé, desde los 21 años, hoy tengo 57. Así que hagan la matemática, no sé cuántos años son. ¿Cuánto? 36, gracias. Yo hoy ando mal, de la cabeza mal. Si se dan cuenta de mi traje, el soporte del piano, tengo que poner silla, para olvidarte el soporte. Y es terriblemente grande. Ahora me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué tal diciendo usted? Sí. Okay. Por 36 años. Y una de las cosas que aprendí es el tema presencia. Y tú dices, ¿qué significa eso? Fíjense el versículo 25. Estaban. Había de los 11 hombres, había uno solo. La Biblia relata un solo hombre de los apóstoles en la cruz. Los demás no estaban. Es más, Cristo había dicho, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Se van a ir todos. Me van a dejar solo. Y luego Cristo dirá, pero no estoy solo. Mi Padre está conmigo. No estoy solo. Es más, los otros evangelios relatan el momento del desamparo del Padre, cuando Cristo del Calvario dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero escuchen, hermanos, Juan no relata ese momento. Parece como que es una relación continua. No trae ese momento al Calvario. No lo relata. Juan está hablando acerca de la deidad de Cristo en todo su evangelio. Y de repente nos introduce una ternura, un amor, un cariño de Cristo para con su madre, que es lo que queremos pensar y meditar un poco esta mañana. Fíjense, dice, estaban junto a la cruz. Después dice en versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba, ¿qué? ¡Presente! Están. Tú no puedes hablar con alguien que no está. Tomás no estaba la primera vez que Cristo se presentó con los 10 discípulos, estaban 10 nomás, Tomás no estaba y dijo, acá estoy, soy yo, y se regocijaron y tenían gozo y le fueron a contar a Tomás y Tomás dijo, yo no lo vi, yo hasta que no lo vea, y bueno, no lo ves porque no estás.
Te perdiste la oportunidad porque no estás en este supuesto avivamiento en Estados Unidos, en esta universidad. ¿Saben lo que está haciendo la gente, los creyentes de Estados Unidos? Están viajando, pagando hoteles para poder estar en ese avivamiento, para recibir algún tipo de bendición. Quieren estar. Quieren ver si Dios se le cae alguna unción de lo alto, como pasó con este grupo de jóvenes en el instituto, donde empezó a haber conversiones de todo tipo y pasaron días sin dejar de orar y alabar. Un fuego que se empezó a salir en la noticia en Estados Unidos. ¿Qué hicieron los hermanos de las iglesias? Empezaron a correr a ese lugar, porque querían estar presentes. No hay un momento que Dios no ha estado presente en tu vida. Oh, tú has estado ausente 1000 veces, pero Él ha estado presente siempre. Está cerca a cada uno de nosotros, dice la Escritura. Cerca en provisión, cerca en atención, cerca en cuidado, cerca en disciplina. Job dice, no puedo tragar mi saliva, que tú no lo sepas. Dios está presente continuamente, pero esta verdad estaba presente. Estaba presente. Me hace pensar. Dijo, noten lo que dice, versículo 26. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Me gusta esta frase. Ahora vamos a estudiarlo, pero escuchen. Desde aquella hora, dice, el discípulo, que es Juan, la recibió en su casa. ¿Qué estaba pasando con María? Bueno, por la bondad de Dios, Lucas nos dice, no Juan, pero Lucas nos dice qué estaba pasando con María en su corazón, ahí, al pie de la cruz. Quiero que me acompañen a Lucas el capítulo 2. Lucas el capítulo 2. Fíjense esto. Lucas capítulo 2. Y quiero, si ustedes se acuerdan, en Lucas 2, el versículo 28 creo que es. No, perdón, el versículo 21, traen a Jesús al templo. Recuerdan, al octavo día los nacidos en Israel tenían que ser circuncidados. Estuvimos estudiando eso en la clase y un médico dijo que el octavo día, yo tenía entendido la información mal, yo había enseñado por mucho tiempo que vitamina K es lo que el cuerpo produce más, pero en realidad hay una falencia terrible de vitamina K en el cuerpo al octavo día. Pero lo que hay es otra sustancia que se llama protrombina, yo no entiendo mucho el tema, que es un coagulante, y en el octavo día está en su 110%, en el día séptimo está a 90%, y el día después, el noveno, baja como a 60, 70%. Pero solamente ese día se produce un coagulante en el cuerpo que lo que hace es que uno pueda cortarse y va a haber una cicatrización muy rápido. Cristo vino, los padres lo trajeron para circuncidarlo. En medio de esa circuncisión hay un hombre llamado Simeón que habla, y noten en el versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Él estaba hablando acerca de Cristo y ellos estaban escuchando. ¿Y este qué era? Un bebé de 8 días. Era 8 días nomás y estaban mirando, tenían en brazos. Y Simeón empieza a hablar una profecía acerca de este niño y ellos están asombrados. Y noten lo que dice el versículo 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre. Ahora escuchen, lo que viene ahora es un mensaje para ella. Lo que viene ahora es una profecía del Señor para María. Ahora, que quiero que entiendan esto esta mañana. Lo que va a suceder acá es los efectos del niño. Lo que va a afectar Cristo en la vida de muchos. Fíjense cómo empieza Simeón. Le dice a la madre, un mensaje a su madre. He aquí, tu hijo está puesto para caída, para levantamiento,
de muchos en Israel. Para caída, ¿qué es esto? Bueno, la Biblia dice, los que se enaltecen serán humillados. Esto entra en 1 Corintios capítulo 1, que los sabios, los burladores, los hombres que se creen saber mucho, para ellos la cruz es locura. Entonces, cuando Cristo se introdujo al mundo, el Evangelio para ellos es su peor humillación, es su caída, es su quebrantamiento. Simeón dijo, Cristo va a estar puesto para la caída de muchos. Muchos van a tropezar en esta piedra. Muchos van a conocer acerca de Cristo y lo van a rechazar, sin darse cuenta que el rechazo a Cristo es la destrucción de sus almas. Cristo dijo esto, ¿pensáis que he venido para paz a la tierra? Os digo que no, sino para división. Montón de versículos que hablan acerca de los hombres que llegaron a Cristo y se alejaron de Él. ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 8, cuando Cristo le dijo a los hombres, el que esté sin pecado tire la primera piedra? El que esté sin pecado tire la primera piedra. Y la Biblia dice, desde el mayor de ellos hasta el menor, salieron de la presencia de Cristo acusados por sus conciencias. Es tremendo que tú tengas una acusación de conciencia esta mañana, pero eso no te salva. Que tú te sientas mal y que te sientas deplorablemente pecador y que sientas la carga de tu pecado no significa que eres salvo. Tú puedes salir de la presencia de Cristo acusado por tu conciencia, como cuando vas a robar algo y lo haces, tu conciencia te acusa, o cuando vas a matar a alguien y lo haces, tu conciencia te acusa. La acusación de conciencia es el elemento que Dios puso en nosotros para testificar en nuestra contra, para decir que Él es santo y que nosotros no lo somos, y que Él es justo y que nosotros no lo somos. Pero nuestra acusación de conciencia no nos salva. No nos salva. Fíjense lo que dice el texto, versículo 34. Será puesto para caída, pero luego dice para levantamiento de muchos en Israel. MacArthur dice, y la mayoría de los comentaristas, cito MacArthur nomás, después de leer a todos y leer a muchos en cuanto a este tema, para levantamiento es el llevar las almas quebrantadas, es los que tienen hambre y sed de justicia, es el pobre de espíritu, es aquellos que vienen a los cuales Cristo los levanta de sus tristezas, sus agonías, de la deploración de sus pecados, donde se sienten una miseria. Obviamente, Dios obrando en su gracia en esos corazones, pero algunos caen por causa de Cristo, otros son resucitados los muertos, otros son traídos a vida, otros salen de una vida como Mateo, de meramente ser un publicano, ahora un pescador de hombres, o la mujer adúltera, que de repente pasa de ser una mujer prostituta a ser una mujer que quería tener a Cristo en su casa, y llegaron los hombres y comenzaron a escuchar el Evangelio, y el Evangelio se expandió a través de su vida. Levantados de una vida de miseria. Hay un himno que mi padre era favorito para él y lo cantamos, si lo tenemos acá. Sí, mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad mi alma levantó. De hondo abismo de maldad mi alma levantó. Fíjense el versículo 34, será para señal que será contradicha. Todo lo que Cristo hizo tenía un rechazo. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra contradicha es la palabra negar, contradecir, rechazar. Todo lo cual describe adecuadamente los insultos, el abuso, la burla, el odio, que terminaron culminando en la crucifixión de Cristo. Está Simeón hablando con María. Le dice, quiero hablarte de los efectos de este niño. Por medio de él va a haber caída, va a haber levantamiento, va a haber contradicción. María está diciendo, tengo el gozo de tener un hijo, bueno, pero que te quiero hablar de este hijo, porque este
ese hijo va a ser un paracaídas a muchos, va a ser para levantamiento a muchos y va a ser una contradicción para muchos. María está escuchando. Y de repente Simeón la mira al rostro y en el versículo 35 le dice, y una espada, la más grande que se utilizaba en Israel, la famosa espada de Goliat, traspasará tu alma. Todos los comentaristas están de acuerdo que ese fue un proceso lento en la vida de María. Como nos dice Lot, que angustiaba su justa alma, viendo la nefanda conducta de los que estaban en Sodoma y Gomorra. María, a través de Simeón, le profetiza que ella va a vivir un dolor intenso en el alma por causa de él. Cristo iba a ser no solo su gozo, sino su profundo dolor y tristeza. Simeón le dice, va a haber una espada que va a atravesar tu alma. Escuchen, cuando su hijo empezó a distanciarse, comenzó su dolor. Cuando sus padres estaban preocupados porque no lo encontraban, y llegó la hora cuando lo encontraron, y le dijo, hijo, te he estado buscando todos estos 3 días con tu padre. Y Jesús la mira a María y le dice, antes de sujetarme a ustedes, tengo una autoridad mayor. Es mi Padre Celestial, y en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ahí ella sufrió el atajo de esa espada en el alma. Se dio cuenta por primera vez, este no es mío, este es de otro. Es mío ahora, pero se me ha prestado por unos años. Pero este no es mío definitivamente, es de otro. Y en ese momento María le expresa algo a Cristo. Oh, que es inexpresable. Está en Lucas 2:48. Mírenlo. Le dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. Noten la siguiente frase, con angustia. Esa palabra, el griego, se usa 4 veces en el Nuevo Testamento, 3 en Lucas, 1 en Hechos. Escuchen la palabra. Está en Lucas 16, 24 y 25. Es los tormentos del infierno. Es donde se usa. Se usa del corazón de María cuando estaba buscando a Cristo y dijo, te buscamos con angustia. Literalmente, el dolor que tengo en esta hora es infernal. El dolor que tengo por ti es infernal. Es un tormento del infierno. Pablo dijo a los creyentes en Éfeso, no voy a ver más su rostro. Y cuando le dijo, dice, se dolieron grandemente. Es la misma palabra griega. Un tormento del infierno les vino al alma. Es insoportable este dolor. La unión a la cual Dios trajo a María, a Cristo, en el nacimiento y engendramiento, produjo que el distanciamiento le producía a ella un dolor infernal. Tú miras a María y dices, bueno, sí, pasó dificultades, situaciones difíciles. ¡Madre mía! Ella sufría todos los días. Tuvo el gozo de tener a Cristo y la tristeza y el dolor de tenerlo. Nuestra alma estaba en angustia, en este tormento del alma que no te encontramos. Le dijeron a Jesús, María, tus hermanos quieren verte. Cristo respondió, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia su discípulo, dijo, mirad mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano.
mi hermana y mi madre. Pero ahora estaba al pie de la cruz. Y esas manos que tomó cuando era niño para hacerlo caminar, y esa boca que mamó de los senos de su madre, ahora estaba pidiendo un vaso de agua. Y ella estaba al pie de la cruz. Ella no podía ni arrimarse a él. No podía acariciarlo. Las veces que besó su frente, y ahora estaba con una corona de espinas sobre su cabeza. Y el dolor como madre, la angustia, el Espíritu de Dios. Dios dijo, Jesús está mirando a su madre y sabe la espada que está atravesando el alma, porque él mismo por el Espíritu profetizó, te va a doler en el alma ver a tu hijo muriendo, crucificado. La imagen de Cristo en la cruz fue un dolor infernal para María. Pero estaba en silencio, estaba como Ana, que hablaba pero no se oían sus palabras. Y dijo, soy una mujer totalmente llena de angustia, quebrantada. Ahí estaba María al pie de la cruz, angustiada. Y Cristo en ese momento no la miró a María Magdalena, ni a María la madre de Juan, ni a María de Cleofas. Miró a su madre y por un momento trajo el espíritu de consolación a tanta angustia y tristeza. Le dijo de esta forma, este hijo que trajiste al mundo y se te va, te voy a dar uno. En este momento es un intercambio, hijo por hijo. María, me pierdes a mí, pero te voy a dar al más cercano, al que más amo, de los 12, de los 11, a este que he expresado más mi amor para con él, el que más me conoce que eres tú, el que más me ama que es él, en esa cercanía. Bueno, vamos a unir vos y él en una relación hasta el fin, hasta la muerte. ¿Qué era esto? No te envuelvan a Juan capítulo 19, un momento. Juan capítulo... no vas a ir todavía. La espada traspasará su corazón, el corazón de María. Y puedo decirte esto esta mañana, querido hermano, que algunos de nosotros sufrimos en silencio. Algunos no expresan todas sus tristezas. Y está bien. Pero hay uno que sí las conoce. Y el Señor las conoce. Estamos estudiando la omnisciencia de Dios. 7 veces a las 7 iglesias le dice, yo conozco. Puede ser que nadie más conoce lo que está pasando en tu alma, los suspiros del corazón, los suspiros del alma, pero Él sí conoce. Él sí lo conoce. Y la Biblia dice, lo estudiamos, Salmo 139, entiende nuestros pensamientos de lejos. María lo tenía en forma de bebé cuando la profecía dijo, este niño va a hacer que una espada atraviese tu alma. Este niño va a ser una causa de un dolor infernal a tu alma. Y era un niño y ella estaba gozándose en tenerlo y lo tuvo por 30 años en su casa hasta que de repente un día sale y no vuelve más. Y no volvió más, siguió su camino y se fue a gloria en el año 33. Pero le deja María. Pero fíjense, el último para de Simeón, para caída, para levantamiento, para señal, y el último es para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Escuchen la nota de Spurgeon.
La muerte de Cristo reveló los pensamientos de muchos corazones. Reveló el pensamiento del corazón de Pilato, que amaba más la popularidad que la verdad. Reveló el pensamiento del corazón de Judas, que amaba más el oro que a su maestro. Reveló el pensamiento del corazón de Caifás, que se aferraba más a las viejas costumbres de la ley que al derecho y la justicia. Reveló el pensamiento del corazón de los discípulos, que mostró que pobres corazones tímidos y temblorosos ellos tenían a la hora de la verdad. Reveló el espíritu impulsivo de Pedro también. Fue un revelado en toda su debilidad por la muerte del Salvador. Reveló la nación de Israel con falsa adoración, con labios que adoraban exteriormente, una semana antes de su crucifixión, diciendo Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero semana después gritaron la misma multitud: ¡crucifícalo! Reveló los corazones de los hombres. El corazón del hombre escudriñado por Dios. Una y otra vez, las referencias son innumerables. Pero déjenme decirles esto, hermanos, rápidamente. En la cruz, a mí si me pegan con un dedo, un martillo me pegan el dedo y se me revienta la uña, en ese momento que me pasa, te aseguro que no voy a estar pensando en vos. Ahora, si yo me acuerdo años atrás, teníamos un director de la misión que se estaba despidiendo de una familia y la persona cerró la puerta del auto. A él le quedó el dedo adentro. Y él hizo esto, golpeó la ventana. Bajó la ventana y dice: ¿es posible, dice, que me dejen el dedo antes de irse? Así de calmado les habló, porque era así el tipo. ¿Es posible que me dejen el dedo? Corona de espinas, la cabeza, clavos en las manos, en los pies. Tenía que empujarse sobre los clavos para poder respirar. Por eso las frases de la cruz son tan cortas. Espalda destruida por el flagelo romano. Literalmente destruido, un monstruo. Pero sin embargo, en ese momento, fluye a su ser compasión por su madre. Y lo primero que se ve es: hijos, honrad a vuestros padres. En ese momento, como hijo, en la cruz, José ya muerto, sus hermanos aún no creían en él, dice Juan 7:5. No creyeron hasta después de la resurrección en Cristo. Por ende no tenía hermanos creyentes. El único que tenía era el discípulo Juan. Pero aquí quiero pausar. Juan la noche anterior se había escandalizado y había salido corriendo. Había huido, pero ahora estaba presente. Se fue en la noche que Pedro lo negó. Lo desamparó a Cristo. Y por algún motivo que no conocemos, Juan, algo pasa en su corazón, hay un arrepentimiento y vuelve y se presenta al lado de María y las mujeres, el único discípulo, y se presenta ante la cruz. ¿Y qué hace Cristo? Lo mira a Juan y le dice: ¿me abandonaste ayer? ¿Me dejaste? ¿Te olvidaste de mí? No. No guarda rencor, pasa por alto la ofensa, pasa por alto la debilidad y lo recompensa. Juan le dice: quiero que vos tomes a María como tu madre. Y le dice a María: toma a Juan como tu hijo. Y la Biblia dice: desde ese momento Juan la recibió en su casa. ¿Saben algo, queridos hermanos? ¿Cuán importante es recibir a las personas? ¿Entienden eso? Escuchen las palabras de Romanos, capítulo 15, versículo 7. ¿Qué hace el recibimiento? Romanos 15, versículo 7. Quiero que lo escuchen nomás. Por tanto, dice: recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Qué estaba diciendo Juan? ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo le está diciendo a Juan: quiero que recibas a María. María, quiero que recibas a Juan como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los han recibido a ustedes para siempre
en gloria. Déjenme decirles esto. Juan está cerca de Cristo y Cristo le da una comendación y le da una responsabilidad en el momento de la cruz. Escuchen, está dolorido y está diciendo a su madre: mujer, ahí tienes casa y ahí tienes un hijo. Yo no estoy más, pero Juan está, ese discípulo que tanto amo, él te va a cuidar. Y enseguida se preocupó naturalmente por su provisión. Escuchen, queridos hermanos, Pink dice esto: Cristo estaba en la altura máxima de la obra más gloriosa, espiritual de los siglos, redimiendo a los hombres, pero no le quitó la responsabilidad de tratar un tema específico como hijo primogénito, que era cuidar a su madre. Pink dice: no importa dónde estés, en qué cargo espiritual estés, nunca te desliga de atender los asuntos naturales que te pertenecen. Puedes estar haciendo una gloriosa obra, pero cuando viene el nene y te dice: papá, me compré un chocolate, estoy hablando con gente de la Biblia, nene. No sé si me entendés, estoy haciendo lo más importante. No me molestes en este momento. Cristo estaba en la cruz, cumpliendo la voluntad de su Padre, haciendo lo más supremo, la redención de las almas. Y sin embargo, el asunto natural, terrenal, mi mamá no tiene dónde vivir y le falta un hijo que la va a cuidar como ninguno la va a cuidar. Y le dice a Juan: Juan, tómala como tu madre. ¿Qué pasaría, hermanos, si esta mañana el Señor se parecería a ti y te diría algo similar? Cuida a fulano, cuida a mengano, atiéndelo, te necesito. Hermanos, déjenme decirles esto. Cristo le encomendó a Juan la hospitalidad de su madre y tomó al apóstol que lo había abandonado para hacerlo. Cuán grande es su misericordia y su perdón, que no solo se acuerda de María y su necesidad, sino que perdona a Juan y los une en ese momento y no guarda rencor para con el fracaso que hizo Juan. El Señor es así, es muy misericordioso y muy compasivo y no tarda años en restaurarnos, sino momentos. A veces es un momento en el cual Él nos restaura, como hizo con Juan. Dice así la Escritura, termino con esto esta mañana. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: y ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Termino con esto. En el capítulo 20 de Juan, no tienen que ir ahí, Pedro y Juan corren a la tumba. Y se acuerdan, Juan llegó primero. Cuando llegó a la tumba y vio lo que había sucedido, fueron a la tumba porque el testimonio de las mujeres que habían estado ahí primero. La Biblia dice que volvieron a los suyos. Yo me imagino esta escena. Juan llega a la puerta de su casa y abre y entra, y está María, la madre de Jesús. Y Juan le dice: adivina, no está muerto, ha resucitado. El primer mensaje, yo estoy seguro, Sproul dice: Juan fue corriendo, abrió la puerta y dijo: María. Pero Sproul dijo, no dijo María, dijo lo que Cristo le dijo que la llame: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tu hijo vive por los siglos de los siglos! ¡Tu hijo ha resucitado! ¡Mi Señor! Tu Señor. Dios nos ayude a ver que la espada que atravesó el alma de María en la cruz fue quitada
fue el discípulo que le dijo, Él vive, Él vive. Qué consuelo para el corazón de esa madre. Tu hijo no está muerto, vive. Pensaba en Jairo, porque pensaba en Jairo cuando le dijeron, no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Y Jesús se dio vuelta y le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Esa espada que iba a atravesar el dolor, que lo tuvo María por 30 años más que seguro, o más, fue quitada la mañana, ese momento, cuando Juan entró a esa casa y le dijo, mamá, tu hijo vive. Dios nos ayude a ver eso.